Noche en Palm Springs. Un convertible acelera por un camino vacío. Detrás del volante está el cantante más famoso del planeta, Frank Sinatra. A su lado está la mujer más hermosa del mundo, Ava Gardner. Ambos están ebrios, ambos están furiosos, y ambos tienen armas. Disparan a las luces de la calle, derribándolas una por una, hasta que la calle es devorada por la oscuridad. Luego regresan al hotel, y una hora después, los vecinos escuchan el sonido del cristal rompiéndose y gritos que congelan la sangre. Esta no es una escena de una historia de detectives noir. Este era su fin de semana ordinario. La historia de Ava Gardner a menudo ha sido presentada como una tragedia brillante. ¡Oh, qué belleza! ¡Qué triste que se haya bebido hasta la muerte! Pero eso es una mentira, una simplificación para aquellos que temen enfrentar la verdad. Ava Gardner no fue una víctima de las circunstancias. Ella fue un desastre natural. Fue una mujer cuya necesidad de libertad era tan patológica que destruyó a cualquiera que intentara confinarla, ya fuera un esposo, un productor o el dictador Franco. Hoy, disectaremos la anatomía de su rebelión. Veremos cómo una chica de una plantación de tabaco se convirtió en una diosa temida por el mismo Howard Hughes. Aprenderemos por qué la llamaban el animal más hermoso del mundo, y por qué ese título era un insulto mortal para ella. Prepárense. Será ruidoso, doloroso y absolutamente honesto. Acto 1. Raíces de la rebelión. Tabaco, arcilla y el estigma de la pobreza. Para entender por qué Ava Gardner se sentía como una forastera entre el cristal y el terciopelo de Hollywood, debes sentir físicamente el suelo donde dio sus primeros pasos. La mayoría de las biografías comienzan con una foto brillante en un escaparate de Nueva York. Ese es un error. Ava no comenzó en Nueva York. Comenzó en un lugar que apenas existía en el mapa, en el asentamiento de Grabtown, Carolina del Norte. Su carácter, esta desatada, áspera, casi masculina franqueza, no fue moldeado por los guionistas de M&M, sino por la Gran Depresión, el olor del tabaco seco y la humillante etiqueta de blanca pobre, que perseguía a su familia. Ava Gardner odiaba el esnobismo precisamente porque de niña estaba en la parte más baja de la escalera social en el sur. Su vida entera fue un intento de demostrar que una chica que caminaba descalza sobre estiércol tenía el derecho de mirar a los reyes a los ojos sin bajar la mirada. Ava Lavinia Gardner nació el 24 de diciembre de 1922. Fue la séptima y última hija en una familia de agricultores que cultivaban tabaco y algodón. No era la pobreza pastoral romantizada en los libros. Era una dura y sucia lucha por la supervivencia. Su padre, Jonas Gardner, era un hombre de la tierra. Pero cuando Ava tenía apenas 2 años, un evento quebró la espalda de la familia. El granero con la cosecha de tabaco y la desmotadora de algodón se incendió. La familia lo perdió todo: la tierra, el hogar, su sustento. De agricultores respetados, instantáneamente se convirtieron en peones, vagando en los rincones de otros. La madre de Ava, Molly, se vio obligada a convertirse en administradora de una casa de huéspedes para maestros, luego para trabajadores. Imagina esta atmósfera: una niña creciendo en una casa llena de hombres extraños, el olor de comida barata, trabajo duro y el constante miedo al mañana. Fue aquí donde Ava aprendió su primer idioma, y no era el idioma de Shakespeare, era el idioma de la supervivencia. Fuertes maldiciones, la capacidad de defenderse y una absoluta falta de ilusiones. La infancia de Ava estaba empapada de fisicalidad. Mientras futuras competidoras como Grace Kelly aprendían a tocar el piano con guantes blancos, Ava corría descalza por los campos, y las plantas de sus pies eran tan duras como el cuero de las botas. Podía romper el cuello de un pollo, ayudar a una vaca a dar a luz y golpear a un chico que se atreviera a burlarse de ella. En la escuela, fue cruelmente acosada, por la pobreza, por la ropa cosida con sacos, y especialmente por su acento.
Era ese mismo acento sureño, espeso como melaza e incomprensible como un idioma extranjero. Creció con un profundo complejo de inferioridad. Pensaba que era estúpida. Los libros en su hogar eran una rareza. El único libro que se leía en voz alta era la Biblia. Pero esta pobreza tenía un lado opuesto. Libertad absoluta. Ava Gardner absorbió la belleza salvaje del sur. No le tenía miedo a la tierra. No le tenía miedo al trabajo duro. No le tenía miedo a lo que otros pensaran porque no había un lugar más bajo al que caer. Esta conexión con la tierra se convirtió en su mayor activo y su mayor maldición. Más tarde, en Hollywood, cuando los productores intentaron ponerle una máscara aristocrática, esa máscara se agrietó. Ava no podía interpretar la modestia. Si no le gustaba a alguien, se lo decía directamente a la cara, usando el mismo vocabulario que escuchaba de los trabajadores en la casa de huéspedes de su madre. Un biógrafo notó un detalle importante. Ava Gardner prefería la compañía de electricistas, choferes y maquilladores sobre productores y estrellas. ¿Por qué? Porque con la gente común se sentía segura. Olían a su infancia, tabaco y luego honestidad. Y las personas en smoking le recordaban a aquellos que alguna vez miraron por encima del hombro a su familia cuando perdieron su granja. Estamos acostumbrados a ver a Ava Gardner en diamantes y pieles, pero para entender su psicología, siempre debes recordar. Dentro de esta diosa vivía una niña asustada pero orgullosa de Grabtown, que juró que nadie volvería a hacerla sentir de segunda clase. Su belleza floreció no por el cuidado, sino a pesar de las condiciones. Era la belleza de una flor silvestre rompiendo el asfalto, brillante, fuerte y completamente indómita. Sin embargo, esta salvajidad estuvo oculta por un tiempo. Ava creció, se transformó en una chica de belleza deslumbrante, pero ella misma no se dio cuenta de esta belleza. Se estaba preparando para convertirse en secretaria, casarse con algún empleado y vivir una vida tranquila. El destino tenía otros planes. Un viaje a Nueva York para ver a su hermana desató una cadena de eventos que desarraigó esta flor silvestre y la trasplantó al invernadero plástico de Hollywood. Y allí, en ese invernadero, comenzó el experimento más extraño en la historia del cine. Un intento de hacer películas mudas en la era del sonido. Acto 2. Película silenciosa en la era del sonido. Como un error, se convirtió en una leyenda. Nos movemos de los polvorientos campos de Carolina del Norte al resplandor de neón de Nueva York y los deslumbrantes focos de Los Ángeles. Este es el momento del choque de civilizaciones. Para entender la magnitud de la tragedia de Ava, hay que darse cuenta de lo que era el estudio MGM en el año 1941. No era solo una compañía cinematográfica, era un imperio estético totalitario. Louis B. Mayer, su cabeza, era un dictador que creía que las estrellas no nacían, se construían. El sistema operaba como una cinta transportadora impecable. Por una puerta entraba una chica común con defectos, complejos y un pasado, y por la otra salía una diosa. Con un nuevo nombre, una nueva biografía, dientes arreglados y una memoria borrada. Ava Gardner se convirtió en la materia prima más hermosa y más defectuosa que jamás haya entrado en esta máquina. Su historia de éxito es una serie de errores que nunca debieron funcionar en el mundo racional de los negocios. Todo comenzó con una fotografía, tomada no para la gloria, sino para un álbum familiar. A los 18 años, Ava llegó a Nueva York para visitar a su hermana mayor Beatrice. Su cuñado, el fotógrafo Larry Tarr, quedó cautivado por la belleza de su cuñada. Tomó varios retratos. En uno de ellos, el rostro de Ava emergía de la oscuridad. Llevaba un sombrero de paja con cintas, y su mirada era extraña. Una mezcla de inocencia infantil y antigua, pesada sabiduría femenina. Larry exhibió esta foto en la ventana de su estudio en la Quinta Avenida. En ese momento,
el azar entró en juego. Barney Duhan, un empleado del departamento legal de MGM y cazatalentos a tiempo parcial, se dirigía a una fiesta. Vio la foto y se congeló. Más tarde, confesó que su primer pensamiento no fue, «Oh, una nueva estrella para el estudio», sino, «Necesito conseguir el número de teléfono de esta chica para invitarla a salir». Estaba convencido de que era una modelo profesional. Cuando irrumpió en el estudio y exigió contactos, le dijeron, «Es nuestra pariente de Carolina del Norte y no tiene teléfono». Impulsado por su instinto cazador, Duhan insistió en que la foto fuera enviada a la oficina del estudio. No sabía que estaba poniendo en marcha un mecanismo que trituraría el destino de esta chica. Cuando llamaron a Ava para su primera audición en la oficina de MGM en Nueva York, el desastre se hizo evidente en los primeros segundos. El operador la sentó frente a la cámara y preguntó, «Cuéntanos un poco sobre ti. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes?» Ava abrió la boca. De ella brotó ese acento hillbilly, imposible, espeso y pegajoso. Tragó las terminaciones, estiró las vocales, usó jerga de plantaciones de tabaco. Para los productores refinados, sonaba como si un hermoso cisne de repente graznara. «Dios mío», susurró uno de los asistentes, «no puede hablar. Esto es el fin». En la era del cine sonoro, la dicción era todo. Las actrices aprendían a hablar con un acento transatlántico, un dialecto artificial que sonaba aristocrático y claro. El habla de Ava era un defecto. El operador, dándose cuenta de que el sonido mataría la impresión, tomó una brillante decisión. Ordenó, «Silencio, ni una palabra. Solo mira a la lente, gira, toma las flores, deja las flores, sonríe. Ahora no sonrías». La película fue enviada a Hollywood al propio Mayer. El jefe del estudio vio esta película silenciosa en completo silencio. En la pantalla había una chica que no hacía nada, simplemente existía. Pero la cámara la amaba como no había amado a nadie desde Greta Garbo. La luz irradiaba de su rostro. Había un misterio en sus ojos. Mayer emitió un veredicto que se volvió legendario. «No puede actuar. No puede hablar. Es asombrosa. Fírmenla». Se le ofreció un contrato estándar de esclavitud. $50 a la semana. Para la hija de un granjero arruinado, esto era una fortuna. Ava, que planeaba formarse como secretaria y escribir a 100 palabras por minuto, no podía creer lo que oía. Firmó los papeles sin leer. Tan pronto como Ava llegó a Los Ángeles, acompañada por su hermana, ya que su madre nunca la dejaría ir sola a la ciudad del pecado. El estudio se dispuso a corregir el error. Contrataron a la mejor entrenadora de dicción, Gertrude Fogler. La tarea era simple, matar el sur en su voz. Ava se sentó durante horas frente al espejo, repitiendo trabalenguas, aprendiendo a abrir la boca correctamente, rompiéndose la lengua. Lo odiaba. Sentía que la obligaban a traicionar sus raíces. Contrataron entrenadores de etiqueta que le enseñaron a caminar, sentarse, sostener una copa. Los maquilladores pasaban horas trabajando en su rostro, determinando los mejores ángulos. Descubrieron que tenía un pequeño hoyuelo en la barbilla, que llamaron el beso del ángel, y decidieron enfatizarlo. Pero las cosas más aterradoras sucedían por dentro. Ava se sentía como una impostora. A su alrededor estaban actrices profesionales, graduadas de escuelas de teatro, y ella era solo la chica bonita de Grabtown, que tuvo suerte. El estudio la trataba como a un caro caballo de pura raza. La examinaban, medían, evaluaban, pero nadie preguntaba qué pensaba. En los primeros 5 años, apareció en 15 películas, pero en la mayoría de ellas, ni siquiera tenía un nombre en los créditos. Era chica en el auto, chica en la mesa, mesera. Fue aquí, en estos interminables corredores de MGM, donde nació su odio por la profesión. Vio el lado oscuro de la fábrica de sueños, cinismo, el comercio de cuerpos, hipocresía. Se dio cuenta de que no la tomaban por su talento,
sino como una hermosa pieza de decoración. Y en respuesta a esta humillación, despertó una rebelión en ella. Comenzó a comportarse de maneras impropias para una cosa. Bebía con el equipo. Maldijo cuando se le rompió el tacón. Se negó a arrastrarse ante los productores. El estudio pensó que había comprado una muñeca, pero dentro de la muñeca tic-tacaba una bomba de tiempo. Y la mecha de esa bomba ya había sido encendida. Pronto quedó claro que las paredes del estudio eran demasiado estrechas para su temperamento. Ava buscaba una salida para su energía, y la encontró donde muchas mujeres antes y después de ella la encontraron, en los hombres. Pero Ava no buscaba patrocinadores, buscaba iguales. Su primer matrimonio se convirtió en una sensación. Se casó con la estrella más grande de la época, un hombre más bajo que ella, pero cuyo ego era más grande que todo el estudio MGM. Mickey Rooney. Este matrimonio se convirtió en el primer acto de su guerra por la independencia, disfrazado de luna de miel. Acto 3. Frank Sinatra. Amor como una pelea callejera. Rompemos la línea de tiempo para saltar directamente al evento principal de su vida. Hasta este punto, hemos visto nacer a Ava, la estrella. Ahora seremos testigos del nacimiento de Ava, la leyenda. Su romance con Frank Sinatra no fue solo un capítulo en las columnas de chismes. Fue una explosión nuclear, cuyas secuelas envolvieron a ambos por el resto de sus vidas. El siglo XX tuvo muchas parejas de estrellas, pero ninguna se destruyó mutuamente con tal pasión y estilo. Esto es importante porque fue en esta relación donde Ava Gardner comprendió plenamente su poder. Conoció a un hombre que era un ídolo para millones, la voz de América, y lo llevó de rodillas. No con trucos femeninos, sino con su identidad absoluta y aterradora. Se conocieron en una fiesta en Palm Springs en 1948. Ava ya era conocida, pero seguía siendo libre. Frank estaba casado con Nancy, la buena esposa italiana, y su carrera comenzaba a estancarse. Su atracción no era romántica, era química. Eran reflejos el uno del otro. Ambos amaban beber hasta el punto en que cualquier otro terminaría en cuidados intensivos. Ambos sufrían de insomnio y odiaban estar solos consigo mismos. Ambos eran volátiles hasta el punto de la locura. Ava dijo: Frank soy yo en pantalones, solo que él pesa 110 libras y tiene más ira. Cuando se unieron, fue como encerrar a dos gatos salvajes en una habitación. El sexo era increíble, los escándalos mortales. Para entender el nivel de toxicidad en este amor, necesitamos diseccionar escenas específicas. No eran solo discusiones de cocina, esto era gran guiñol. Una de las noches más aterradoras ocurrió en el Hotel Hampshire House en Nueva York. Frank y Ava habían estado bebiendo durante horas. Una pelea estalló por una nimiedad, una mirada lanzada a alguien o un viejo rencor. Ava, cansada de los gritos, se levantó y dijo que se iba, para siempre. Frank entró en un frenesí. Sacó un arma, a menudo llevaba un arma, jugando al gángster. La presionó contra su sien y gritó: «Me mataré si te vas». Ava no le creyó. Conocía su inclinación por la teatralidad. Siguió empacando sus cosas. Entonces Frank disparó. El estallido en el espacio confinado de la habitación fue ensordecedor. Ava se congeló, convencida de que estaba muerto. Se dio la vuelta. Frank yacía en la cama, con la cara enterrada en la almohada. Corrió hacia él, manos temblorosas moviendo su cuerpo, y vio que estaba vivo. Había disparado al colchón, a centímetros de su muslo. En ese momento, algo dentro de ella murió. En lugar de alivio, sintió un frío desprecio. «Eres patético, Francis», dijo. Cuando Ava voló a Kenia para filmar Mogambo, con Clark Gable, Sinatra perdió la cabeza de celos. Estaba convencido de que Ava estaba durmiendo con Gable, aunque Gable estaba de luto en ese momento y no tenía interés en mujeres. Frank voló a África. Se veía terrible, delgado, demacrado,
Había perdido su voz. Trajo cajas de Coca-Cola, tenía miedo de beber el agua local, y su paranoia. En lugar de disfrutar del safari, hizo berrinches en la tienda, culpando a Ava de todos los pecados. Una noche, Ava encontró a Frank en el suelo de su bungalow. Se había tragado pastillas para dormir. Era otro intento de manipulación suicida. Ava no llamó a los médicos para evitar un escándalo. Le separó los dientes, le hizo beber agua con sal y literalmente lo devolvió de entre los muertos, maldiciendo como un marinero. Pero el momento más dramático fue su segundo embarazo con Frank. Sabía que este niño significaría el fin de su libertad y el comienzo del infierno. Frank estaba en bancarrota, su carrera había colapsado, y ella cargaba con todas las cuentas. Ava tomó una decisión al instante. Voló a Londres. Frank le suplicó que mantuviera al bebé. Le cantó, lloró, se arrodilló. Pero Ava miró la situación con sobriedad, con esa misma dureza de granjera. Frank, ni siquiera podemos cuidar de nosotros mismos. Bebemos, peleamos, vivimos en hoteles. Un niño en este caos simplemente morirá. No daré a luz a un rehén. Tuvo un aborto. Cuando despertó de la anestesia, Frank estaba allí. Estaba llorando. Ava no derramó ni una sola lágrima. Pagó el procedimiento ella misma. Fue un acto de máxima misericordia. No permitir que una nueva vida comenzara en el infierno. Sinatra nunca pudo perdonarle ese aborto ni su fortaleza. Estaba acostumbrado a que las mujeres dependieran de él. Ava solo dependía de sus demonios. Su matrimonio terminó cuando Ava se dio cuenta de que se había convertido en su mamá, un salvavidas y un saco de boxeo a la vez. Usó su influencia para conseguirle un papel en De aquí a la eternidad, el papel de Mayo. El estudio no quería al fracasado Sinatra. Ava emitió un ultimátum. Frank consiguió el papel. Ganó un Oscar. Recuperó su fama. Y tan pronto como volvió a ser rey, Ava se fue. Cumplió su misión. Lo salvó. Pero en el proceso, se quemó hasta las cenizas. Pero, ¿de dónde provino esta dureza de acero casi masculina? ¿Por qué no se rompió bajo la presión de Sinatra como otros lo hicieron? La respuesta está en su pasado. Antes de Frank, hubo otros dos hombres que intentaron moldearla. Sin saberlo, forjaron la armadura que luego se rompió contra la frente de Frank Sinatra. Regresamos para ver la Escuela de Supervivencia de Ava Gardner. Acto 4. Entrenamiento, Mickey Rooney y Artie Shaw. Antes de convertirse en esa Ava, la que podía romper una botella en la cabeza de un mafioso y hacer llorar a Frank Sinatra, soportó 2 matrimonios que debieron desgarrarla, pero en cambio, la forjaron. Esta fue su escuela primaria del cinismo. A principios de los años 40, Ava era el blanco perfecto. Era joven, solo 19 años, deslumbrantemente hermosa y para los hombres, completamente vacía. Una hoja en blanco, lista para cualquier guión. 2 hombres completamente diferentes. Mickey Rooney, el rey de la taquilla de Hollywood y eterno adolescente, y Artie Shaw, el intelectual melancólico y genio del jazz, cometieron el mismo error fatal. Vieron arcilla en ella. Quisieron ser sus Pigmaliones. Pero olvidaron probar el material por su resistencia. No era arcilla, sino granito. Su fracaso explica por qué Ava Gardner quedó para siempre desilusionada con la institución del matrimonio. Se dio cuenta de la dura verdad. Los hombres no buscan una pareja en ella. Buscan un espejo que refleje su propia grandeza. Primer esposo, Mickey Rooney. Imagina esta pareja. Mickey Rooney era la superestrella número 1 del mundo. La cara de la franquicia Andy Hardy, un favorito nacional, la encarnación de la energía estadounidense. Era bajo, apenas alcanzaba el hombro de Ava. Ruidoso, arrogante e increíblemente rico. Ava no era nadie. Una chica con un contrato de $50, aún avergonzada por su acento. Para Rooney, ella era un trofeo.
El juguete más caro de la tienda que podía permitirse. La persiguió con la fuerza de un bulldozer. La llamaba 20 veces al día. Le enviaba ramos de flores que no cabían en su pequeño apartamento. Ava se rindió no por amor, sino por confusión. Pensó que así era como lucía un cuento de hadas. Segundo esposo, Artie Shaw. Este era el completo opuesto. Artie Shaw era un snob intelectual. Despreciaba Hollywood, incluso mientras tomaba su dinero. Odiaba a los fans y se consideraba un genio no reconocido. Para Shaw, Ava era una estudiante, una criatura salvaje que debía ser civilizada. La veía como un animal hermoso. Sí, ese término llegó mucho antes que los publicistas, necesitando ser enseñada a pensar. El matrimonio con Mickey Rooney se convirtió en la vacunación de Ava contra las ilusiones. La primera noche de bodas desgarró todo. En lugar de romance y pasión, que la niña de 19 años soñaba, Mickey la llevó a la habitación del hotel, le dio un beso en la mejilla y se fue a jugar cartas con amigos. Ava se quedó sola, en lencería de boda, en una habitación vacía, escuchando la radio. Esta fue la esencia de su relación. Rooney la arrastraba a fiestas, la exhibía, presumía de su belleza. Mira esas piernas, pero no le importaba en lo más mínimo su alma. La engañaba a diestra y siniestra, confiado en que la chica del campo no iría a ninguna parte. Pero Ava era orgullosa, no hacía berrinches, simplemente solicitó el divorcio. MGM estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía a dejar a la niña bonita de América? Los productores amenazaron con arruinar su carrera. Ava respondió, no me importa, no seré un mueble. Rechazó la pensión alimenticia. No tomó un centavo de Rooney, para que nadie pudiera decir que se casó por dinero. Salió del matrimonio con lo que entró, su orgullo y una maleta de ropa. Con Artie Shaw, la violencia fue más sutil. Fue sadismo psicológico. Artie se avergonzaba de ella. Cuando visitaban a la élite intelectual, le daba una patada bajo la mesa si decía algo estúpido. Le hizo una lista de lecturas: La montaña mágica de Thomas Mann, El idiota de Dostoyevsky, las obras de Karl Marx. La obligó a leer estos textos complejos. Luego realizaba exámenes frente a otros, disfrutando de su confusión. Eres hermosa, pero vacía, le dijo. Ava, con su síndrome del impostor, le creyó. Lloraba, leía de noche con un diccionario. Intentaba volverse digna. Incluso tomó cursos en la universidad para aumentar su coeficiente intelectual. Pero un día, la copa desbordó. Se dio cuenta de que Artie no la estaba enseñando. Se afirmaba a su costa. Se odiaba a sí mismo y lo desquitaba con ella. Un buen día, cerró el libro de Dostoyevsky, se sirvió un vaso de whisky y dijo, «Que te jodan, Artie». Y se fue. Estos dos matrimonios la convirtieron en la Ava que conocemos. Mickey Rooney le enseñó que la fama y el dinero no hacen a un hombre. Artie Shaw le enseñó que incluso las personas más inteligentes pueden ser bastardos crueles. Fue Artie Shaw, sin querer, quien le dio el arma, la hizo leer. Ava Gardner se convirtió en una mujer culta, inteligente, que entendía a las personas a la perfección. Pero debido al trauma infligido por Shaw, ocultó su intelecto por el resto de su vida. Era más seguro fingir ser simple que enfrentar otro examen. Después de su divorcio de Shaw, dijo una frase que se convirtió en el credo de su vida. Prefiero estar sola que con alguien que quiera cambiarme. Soy quien soy. Si te gusta, tómalo. Si no te gusta, que te jodan. Para finales de los años 40, Ava estaba libre, inteligente, cínica e increíblemente hermosa. Hollywood se dio cuenta. Los intentos de convertirla en una buena chica habían fracasado. Esa energía necesitaba ser canalizada en otra dirección. Si no quería ser una dama, que fuera una depredadora. El estudio decidió apostar todo y creó una imagen para ella que era ofensiva pero brillante. La llamaron un animal. Y para sorpresa de muchos, Ava aceptó el desafío. Acto 5.
El animal más hermoso. ¿Marketing o insulto? A principios de 1950, Hollywood enfrentaba un problema serio. No sabían en qué caja encajar a Ava Gardner. El sistema de encasillado era rígido. Si necesitaban una dama fría, llamaban a Grace Kelly. Si necesitaban una rubia vulnerable, llamaban a Marilyn Monroe. Si necesitaban sagrada inocencia, llamaban a Audrey Hepburn. Ava Gardner no encajaba en ningún molde. Era demasiado terrenal para ser una dama, demasiado agresiva para ser una víctima y demasiado pecaminosa para ser una santa. Irradiaba peligro. No era una sexualidad coqueta prometiendo placer. Era pesada, prometiendo problemas. Para vender este magnetismo único y aterrador a las masas, los publicistas del estudio idearon el eslogan más controvertido, cínico, pero brillantemente acertado en la historia del cine. No la llamaron mujer, la llamaron el animal más hermoso del mundo. Esto importaba porque este título se convirtió en un punto de no retorno. Por un lado, era el pico de la objetivación, negando a una persona su alma, reduciéndola a instintos. Por otro lado, este estatus de animal le otorgó a Ava una libertad paradójica. Los animales no tienen que seguir la etiqueta. Los animales no mienten, y los animales muerden cuando están heridos. En 1954, se estrenó la película La Contesa Descalza. El director Joseph Leo Mankiewicz escribió el guión, inspirado en, aunque lo negó, la vida de Ava. La trama contaba la historia de una bailarina de los barrios bajos que se convierte en estrella de cine, pero odia la falsedad de la alta sociedad, y finalmente perece porque se mantiene fiel a su naturaleza salvaje. La campaña publicitaria de la película fue agresiva. Los carteles gritaban, «El animal más hermoso del mundo». Ava Gardner estaba furiosa. «No soy un animal. Tengo un corazón, tengo un cerebro y puedo sentir dolor», gritó a sus agentes. Pero el público tragó el anzuelo. Las audiencias iban a los cines no por la actuación. Iban a ver al depredador en la jaula de la pantalla. Era un contrato. Pagamos dinero para ver de forma segura a una mujer que nos destruiría en la vida real en 5 minutos. La mejor prueba de que los publicistas no mentían sobre su naturaleza llegó durante el rodaje de Mogambo. El estudio envió al equipo a África, Kenia y Uganda. Sin sets de sonido, sin pantallas verdes. Calor real, moscas reales, animales salvajes reales. En el set se encontraron 2 estrellas principales, Ava Gardner y Grace Kelly. Fue una colisión de 2 mundos. Grace Kelly, la futura princesa de Mónaco, era la encarnación de la civilización. Sufría por el calor, temía contagiarse de alguna infección, exigía agua hervida para lavarse y constantemente retocaba su maquillaje impecable. Era una flor en un invernadero, de repente privada de aire acondicionado. Ava Gardner, por otro lado, florecía. África le era familiar. Le recordaba su infancia en una granja, solo que a mayor escala. Caminaba descalza sobre la abrasadora tierra roja. Se bañaba en un barril de agua de lluvia, sin vergüenza por su desnudez. Bebía ginebra junto a los porteadores y el equipo de iluminación, sentada sobre cajas de equipo. Cuando un elefante destrozó el set, Grace Kelly casi se desmaya, mientras Ava reía y decía, «Ahora ese es un tipo». El director de la película, el legendario John Ford, era conocido por su despotismo. Odiaba a los actores, viéndolos como niños caprichosos. Hizo llorar a Grace Kelly con sus exigencias, pero con Ava formó una extraña y áspera amistad. Un día, Ford le gritó desde el otro lado del set, ordenándole que hiciera algo. Ava no tenía miedo. Puso las manos en las caderas y le respondió con una maldición que silenció incluso a los conductores de camellos. Ford sonrió. Respetaba la fuerza. Entendió. Esta mujer estaba hecha de la misma materia que él. En la pantalla, esta calidad animal orgánica funcionaba hipnóticamente. En las escenas con Clark Gable, Ava no usaba trucos femeninos típicos.
No parpadeaba coquetamente, miraba al frente. Se movía con pereza, como una leona que está llena pero podría matar en cualquier momento. Los críticos que usualmente la atacaban se vieron obligados a admitir: Gardner no interpreta la pasión, ella es la pasión. Llena la pantalla con una presencia física que hace que se sienta calor en el cine. El insultante título de animal se convirtió finalmente en su escudo. Ava entendió las reglas del juego. Dado que me consideras una bestia salvaje, bien. Eso significa que no tengo que pretender ser una dama. ¿Las damas no beben whisky solo? Los animales sí. ¿Las damas no duermen con toreros? Los animales duermen con quien quieren. ¿Las damas sonríen a los productores? Los animales enseñan los dientes. Convirtió el insulto en un deleite. El estatus de animal se convirtió en su boleto a un mundo de libertad absoluta, donde la entrada para damas estaba prohibida. Ava se dio cuenta: si Hollywood le niega un alma, entonces no tiene que darles la suya. Solo les vendería su apariencia, pero su vida interior estaría encerrada, la llave arrojada al océano. Pero el estatus de bestia rara tenía un lado peligroso. Las bestias raras siempre son cazadas por los coleccionistas más ricos. En la vida de Ava, apareció un hombre que pensó que su dinero era suficiente para comprar este ejemplar viviente y encerrarla en una jaula de oro. El más rico, excéntrico y loco millonario de América, Howard Hughes. Él pensó que estaba comprando a una hermosa mujer. No sabía que estaba comprando un boleto al infierno. Acto 6. Domesticando al multimillonario, Howard Hughes. En la jerarquía del poder en la América de mediados del siglo XX, Howard Hughes estaba por encima del presidente. Poseía aerolíneas, TWA, estudios de cine, RKO, plataformas petroleras y la mitad de Las Vegas. Para cualquier actriz, captar la atención de Hughes significaba ganar la lotería. Jets privados, diamantes interminables de Tiffany y protección absoluta. Rechazar a Hughes era una locura. Rechazarlo de manera grosera era un suicidio profesional. Ava Gardner fue la única mujer que interactuó con Hughes, no solo como igual, sino desde una posición de fuerza. Su extraña y dolorosa conexión duró 20 años. Esto no era amor. Era una guerra de dos obsesiones. Hughes, sufriendo de un severo trastorno obsesivo-compulsivo y una manía de control, quería encerrar a Ava en una caja estéril. Ava, obsesionada con la libertad, quería vivir, respirar, beber y cometer errores. Este conflicto es crucial porque muestra que Ava Gardner no podía ser comprada, ni siquiera por todo el dinero del mundo. Hughes no cortejaba, asediaba una fortaleza. Estableció una vigilancia total sobre Ava. Sus detectives privados, a menudo exagentes del FBI, se sentaban en los arbustos fuera de su casa 24 horas al día. Presentaban informes detallados. A qué hora salía, a qué hora regresaba, con quién hablaba, cuántas botellas de champán compraba. Interceptó su teléfono. Se plantaron micrófonos ocultos en su hogar. Ava sabía esto, y su reacción fue típicamente Gardner. En lugar de tener miedo, se burló. Sabiendo que la escuchaban, se acercaba al micrófono sospechoso y describía en voz alta y clara a Hughes exactamente a dónde debería ir, usando las groserías más sucias que conocía desde la infancia. Usó sus aviones, aceptó sus regalos, que ella llamaba compensación por daño moral, pero abiertamente se acostaba con otros hombres. Para Hughes, acostumbrado a que las personas fueran mercancías con etiquetas de precio, esto era incomprensible. ¿Por qué se rompía el esquema de dinero igual a lealtad? Porque Ava no veía los diamantes como pago. Los veía como un tributo que un vasallo paga a una reina solo por el derecho de estar cerca de ella. El clímax de esta guerra fue un episodio que entró para siempre en la historia de Hollywood como prueba de su valentía. Ocurrió en la casa de Ava. Hughes, perdiendo la paciencia por su último romance, posiblemente con Sinatra, apareció para confrontarla. Comenzó a gritar.
Él, acostumbrado a que todos temblaran ante él, cometió un error fatal. Intentó usar la fuerza física, la agarró, tratando de retenerla. En ese momento, la estrella de Hollywood fue reemplazada por la hija del granjero Jonas Gardner. No lloró. No llamó a la policía. Silenciosamente tomó un pesado cenicero de bronce de la mesa, según otras fuentes, una figura de mármol, pero la esencia es la misma. Era un objeto contundente y pesado, y con un golpe, vertiendo toda su rabia de años de vigilancia y control en el impacto, golpeó al multimillonario en la cabeza. El sonido del impacto fue sordo y aterrador. Howard Hughes, un hombre temido por senadores y generales, colapsó sobre la alfombra como un saco de arena. La sangre empapó el suelo. Perdió el conocimiento. ¿Qué hizo Ava? No cayó en la histeria. No se apresuró a realizar maniobras de resucitación. Miró el cuerpo tendido y, según la leyenda, dijo con calma: «Te lo mereces, hijo de puta». El personal estaba horrorizado. «Señorita Gardner mató al señor Hughes. Nos encarcelarán a todos». Pero Hughes sobrevivió. Y lo más asombroso, no la demandó, no la destruyó. Al contrario, después de este incidente, su respeto y obsesión por ella solo creció. Se dio cuenta. Esta mujer no podía ser quebrantada por la fuerza. El golpe del cenicero se convirtió en su declaración de independencia. Ella demostró físicamente: «Mi cuerpo es mi territorio. Cruza la línea. Recibirás una bala o bronce en la frente». Muchos biógrafos acusan a Ava de mercenarismo, ya que continuó interactuando con Hughes y aceptando su dinero. Pero la psicología aquí es más matizada. Hughes era un maníaco de la limpieza patológico, temeroso de los gérmenes. Ava era terrenal, sucia en su entendimiento, viva. Él la buscaba como una fuente de vida que le faltaba en su mundo estéril. Ava veía en Hughes a la única persona cuya locura era comparable a la suya. Eran dos monstruos que se entendían sin palabras, pero ella se negaba a acostarse con un monstruo. Aceptaba su dinero para salvar a aquellos a quienes realmente amaba, por ejemplo, pagando las deudas de Sinatra, pero nunca entregó su libertad a cambio. Sin embargo, vivir en un estado de guerra constante es agotador. Hollywood la sofocaba con hipocresía, Sinatra con celos, Hughes con control. Ava Gardner comenzó a asfixiarse. Necesitaba aire. Necesitaba un lugar donde la pasión no fuera un pecado y la muerte no fuera un tabú. Y encontró ese lugar. Un país rebelde. Un país donde la sangre fluye sobre la arena al aplauso, donde el vino es más barato que el agua, y donde los hombres miran a los toros a los ojos, no a los productores. A mediados de los años 50, Ava Gardner hizo lo impensable. Dejó Hollywood y se escapó a la España de Francisco Franco. Acto 7. La escapada española. Hemingway, matadores y anarquía. La escapada a España es un giro clave en la trama. Actrices de primera como Ava Gardner no abandonaron Hollywood en la cima de su fama. Compraron casas en Beverly Hills y se aferraron a sus contratos con los dientes. Ava se fue a Madrid, a un país bajo una dura dictadura, pobre, estrictamente católico y aislado del mundo. ¿Por qué? Porque paradójicamente, fue en la España dictatorial donde Ava encontró la anarquía personal. En Hollywood, libertad era solo un eslogan, mientras que detrás de escena reinaba un control moral total, el infame Código Hays. En España, la vida nocturna estaba empapada de verdadera pasión. El periodo español se convirtió en leyenda. Ava se instaló en Madrid y vivió una vida que mataría a una persona común en un mes. Se acostaba al amanecer. Despertaba después del atardecer. Su séquito no estaba compuesto por agentes y publicistas, sino por gitanos, bailarines de flamenco, matadores y marginados de todo tipo. Su vecino en el distrito Elite era el dictador argentino exiliado Juan Perón. Él odiaba a Ava. ¿Por qué?
porque ella hacía fiestas tan ruidosas en su balcón, que Perón, el hombre que gobernaba el país, no podía dormir, y le gritaba maldiciones desde la cerca. Ava le gritaba de vuelta que era un fascista y un aburrido. Aquí, en Madrid, encontró a su perfecto padre espiritual, Ernest Hemingway. Dos titanes rotos, un escritor que temía haberse quedado sin palabras, y una actriz que temía estar envejeciendo. Hemingway la llamaba hija. Ava lo llamaba papá. Podían sentarse durante horas en un bar, drenando botellas en silencio. Hemingway le enseñó sobre la tauromaquia. Él veía en ella a la heroína de sus libros, una mujer que recibe un golpe bien y no se queja. La apoteosis de su vida española fue su obsesión con los matadores. Las actrices de Hollywood salían con actores que interpretaban héroes. Ava elegía hombres que eran héroes. Su romance con el legendario matador Luis Miguel Dominguín fue un escándalo mundial. La corrida se convirtió en su droga. Se sentaba en la primera fila, inhalando el olor a muerte, polvo y sangre. Se sentía viva solo donde el riesgo era real. Dominguín una vez le dijo una cruel verdad. Ava, eres como un toro. Cargas contra el paño rojo, sin entender que detrás hay una espada. Fue en España donde ocurrió un incidente que podría haber terminado con su carrera. Durante un viaje a un rancho, una versión dice que fue lanzada por un caballo, otra dice que fue herida por un toro, una tercera dice que un vidrio la cortó. Ava recibió un profundo corte en la mejilla. Para una actriz, el rostro es capital. El estudio estaba en pánico. El rostro está arruinado. Ava solo se rió. Se negó a someterse a cirugía plástica durante mucho tiempo. Le gustaba esa cicatriz. Era real. Era prueba de que participaba en la vida. No solo la miraba desde la ventana de una limusina. España le dio lo que Hollywood no pudo: el derecho a la autodestrucción sin hipocresía. La prensa estadounidense escribía sobre su caída, su bebida, sus affairs promiscuos. Pero los españoles la adoraban. La llamaban la Gardner. Para ellos era comprensible. Una mujer de los elementos, una mujer del volcán. Pero detrás de esta eterna fiesta había un profundo vacío. Ava bebía y bailaba las noches no porque se divirtiera. Huía del silencio. En el silencio regresaba su mayor miedo. No soy nadie. Solo soy una hermosa cáscara vacía. Sin embargo, ni siquiera el vino español podía ahogar la realidad. Necesitaba trabajar. Irónicamente, durante su caída alcohólica, interpretó sus mejores y más poderosos papeles. Se fue a México, a las selvas de Puerto Vallarta, para rodar la película La Noche de la Iguana. Y lo que sucedió durante ese rodaje eclipsó cualquier guión de Hollywood. Fue un apocalipsis ahora, escenificado en el entorno de un paraíso tropical. Acto 8. Infierno en el paraíso. 1963. La película La Noche de la Iguana. Esto no era solo filmación, era un experimento social de supervivencia. El director John Huston, un viejo amigo y compañero de copas de Ava, decidió rodar una adaptación de la obra de Tennessee Williams en el lugar más salvaje que pudo encontrar: un pueblo pesquero en Puerto Vallarta, México. No había hoteles, la electricidad era intermitente y la jungla estaba llena de iguanas y escorpiones. A esta arena, Huston lanzó el elenco más volátil de la historia: Richard Burton, un brillante actor británico y alcohólico, en la cúspide de su escandalosa relación con Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, que no estaba en la película, pero voló para vigilar a Burton. Ella entró en pánico ante la idea de que Ava se lo robara. Ava Gardner, con más de 40, bebiendo más que Burton y completamente indiferente a los celos de Taylor. La prensa mundial se agolpó en México, esperando una batalla de titanes. Los paparazzi se posaron en los árboles. Todos esperaban que Ava y Liz se arañaran entre sí, pero la realidad, como siempre en la vida de Ava, era más salvaje que cualquier chisme. El papel de Maxine Falk
la dueña de un hotel barato, vulgar, sensual, solitaria y increíblemente viva. Se convirtió en la cúspide de la carrera de Ava. ¿Por qué? Porque Maxine era Ava 10 años después. No necesitaba aprender el papel. Solo necesitaba dejar que la cámara viera sus arrugas, su fatiga y su insaciable sed de vida. La atmósfera en el set era sofocante en todos los sentidos. 100% de humedad, 40 grados de calor, enjambres de insectos. Mientras Elizabeth Taylor exigía su chile favorito y champán de los Estados Unidos y lanzaba ataques de celos a Burton, Ava encontró compañía más interesante. Se hizo amiga de los chicos de la playa, jóvenes mexicanos que esquiaban y daban servicio a los botes. Eran tipos simples, que no hablaban inglés, pero Ava no necesitaba palabras. Cada tarde, después de filmar, mientras Burton y Taylor se emborrachaban en su bungalow discutiendo sobre Shakespeare y diamantes, Ava descendía a la playa. Imagina esta escena. Una diosa de Hollywood, en una simple camisa, descalza, esquiando sobre las olas del Océano Pacífico rodeada de adolescentes mexicanos bronceados. Un día, ocurrió un incidente. Ava, muy borracha, el tequila fluía como un río, decidió esquiar. La lancha despegó demasiado abruptamente. Ava perdió el equilibrio y se estrelló contra el agua a toda velocidad. La cuerda se tensó, arrastrándola por la superficie del océano durante docenas de metros antes de que el conductor notara que algo estaba mal y apagara el motor. Todo el equipo en la orilla se congeló de horror. Era la pesadilla de un agente de seguros. La estrella podría estar herida o ahogada. Pero cuando la lancha llegó a ella, Ava salió a la superficie, escupiendo agua salada y estalló en carcajadas. Su traje de baño se había deslizado. Su cabello parecía algas marinas, pero se reía de tal manera que en un minuto toda la playa estaba riendo. «¡Échenme más tequila, maldita sea! ¡Y vamos de nuevo!», gritó. En ese momento estaba su victoria sobre Elizabeth Taylor. Liz era la reina del drama y los diamantes. Ava era la reina de la vida. Los mexicanos locales la adoraban no por ser una estrella, sino por ser macha. Una mujer con el espíritu de una guerrera. En pantalla, esta relajación tuvo un efecto asombroso. Maxine Falk, interpretada por Ava, es una mujer que sabe que su belleza se está desvaneciendo pero no se avergüenza de ello. Hay una escena donde baila con los chicos de la playa, tocando maracas. Mira su rostro en ese momento. No hay actuación. Ahí está Ava, bailando como lo hacía en las tabernas de Madrid. Richard Burton, que al principio la miraba con condescendencia, como solo un rostro bonito, quedó impactado. Más tarde, escribió en su diario: «Ella no jugaba según reglas, simplemente vivía en el encuadre con tal intensidad que a su lado, todos parecíamos marionetas de madera». La película La noche de la iguana se convirtió en su canto del cisne. Los críticos, que la habían llamado sin talento durante años, quedaron sin aliento de deleite. Pero Ava ni siquiera se presentó a la premiere. Mientras Hollywood aplaudía, ella ya estaba empacando sus maletas para Londres. Sabía lo que otros no veían. Esta película no era el comienzo de un nuevo capítulo, sino una despedida. Capturó su desvanecimiento en la película y ya no quería que el mundo viera cómo el animal más hermoso envejecía. Acto 9. El síndrome del impostor. El atardecer de la belleza. Nos acercamos a la etapa más psicológicamente pesada. Para una mujer cuyo único capital era su apariencia, no puede actuar, solo es hermosa, envejecer no es un proceso natural. Es bancarrota. Ava Gardner miraba su rostro como un activo comercial que empezaba a perder valor. Su mudanza a Londres a finales de los años 60 no fue solo un cambio de dirección. Fue un intento de ocultar un templo en ruinas de miradas curiosas. Ava se instaló en un apartamento en Kensington. Londres le quedaba perfecto, gris, lluvioso, contenido. Aquí, nadie la asaltaba en la calle con gritos.
pero su principal enemigo se convirtió en los espejos. Los biógrafos dicen que su apartamento londinense tenía una iluminación muy específica. Lámparas tenues, cortinas pesadas. Creó un crepúsculo eterno. Siguió actuando en los años 70. El pájaro azul, El cruce de Cassandra, Terremoto. Pero lo hacía únicamente por dinero. Necesitaba pagar su estilo de vida. Cada día en el set era una tortura para ella. Torturaba a los camarógrafos con exigencias. Pongan filtros, hagan la luz más suave, no hagan primeros planos. Veía cada nuevo milímetro de arrugas y lo odiaba. En 1986 llegó el desastre. Ava sufrió 2 derrames cerebrales. Las consecuencias fueron devastadoras para el ícono de estilo. Parte de su rostro quedó paralizada, su boca torcida, problemas de habla. Para Ava, fue el fin del mundo. Se convirtió en una reclusa. Sacaba a su corgi llamado Morgan solo temprano en la mañana o tarde en la noche, envuelta en bufandas y usando enormes gafas oscuras. Si veía a alguien conocido en la calle, cruzaba al otro lado o se escondía en un taxi. No quiero que me vean así, que me recuerden como Ava de Los Asesinos, le dijo a su ama de llaves Carmen. No era vanidad, era orgullo. Entendía las leyes del espectáculo. Si un león se debilita, los chacales, la prensa, vendrán a rematarlo. Decidió negarles ese placer. Acto 10. El secreto de las memorias. Nos acercamos al final, y aquí aguarda el giro de trama más poderoso, revelando la verdadera nobleza de Ava Gardner. A finales de los años 80, Ava se encontraba en una dura situación financiera. El tratamiento tras sus derrames costó una fortuna. Sus ahorros se desvanecían. Le ofrecieron una salida: escribir una autobiografía. Las editoriales estaban listas para pagar $1 millón por los detalles sucios sobre Sinatra, Hughes, Rooney y toda la élite de Hollywood. $1 millón resolvería todos sus problemas. Ava contrató al periodista británico Peter Evans para ayudarla a escribir el libro. Comenzaron a trabajar. Ava, que nunca había podido mentir, empezó a soltarlo todo. Habló sobre abortos, sobre la violencia de Mickey Rooney, sobre las rarezas de Howard Hughes, sobre las peleas locas con Sinatra. Evans estaba emocionado. El material era explosivo. Sería un bestseller que haría temblar el mercado editorial. Pero a medida que trabajaban, Ava se oscureció. Una noche llamó a Evans. «No puedo hacer esto, Peter», dijo con la lengua trabada, los efectos del derrame y el alcohol. «¿Qué quieres decir, Ava?» «No puedo publicar este libro». Se dio cuenta. Esta verdad heriría a las personas que amaba, especialmente a Frank Sinatra. Frank estaba vivo, estaba casado con Bárbara, tenía su propia vida. Publicar la historia de sus abortos y sus tendencias suicidas lo humillaría. Peter Evans intentó convencerla. «Ava, necesitas el dinero. Esta es tu historia, tienes derecho». Pero Ava Gardner, la chica blanca de Carolina del Norte, tenía un código de honor que superaba al de muchos aristócratas. «No venderé mis fantasmas», lo interrumpió. «Preferiría morir en la pobreza que traicionar a Frank». Rasgó el contrato. Rechazó $1 millón cuando lo necesitaba como el aire. El libro Ava, mi historia, se publicó solo después de su muerte, en una versión editada y suave. Pero esos borradores, esas conversaciones con Evans, permanecieron como un testamento a su lealtad absoluta. Protegió a Sinatra incluso a costa de su propio bienestar. Y fue en ese momento, como si sintiera su sacrificio, que Frank Sinatra entró en el juego. Se enteró de su enfermedad y problemas financieros. No hizo preguntas. Simplemente comenzó a pagar las cuentas. ¿Un avión médico privado de Estados Unidos para llevarla a los mejores doctores? Pagado. ¿Cuidadoras las 24 horas? Pagado. Ava sabía quién estaba haciendo esto. Apenas se veían, pero su vínculo a través del océano se fortalecía más que cualquier matrimonio.
25 de enero de 1990. Londres. Lluvia. Ava Gardner yace en la cama. Su criada Carmen y su perro están cerca. Mira por la ventana al cielo gris. Su vida entera, desde los campos de tabaco hasta las recepciones reales, pasa ante sus ojos. Se vuelve hacia Carmen y pronuncia sus últimas palabras, y estas palabras ponen un punto final a su guerra con el mundo. «Estoy tan cansada», susurró. El corazón de Ava Gardner se detuvo. Tenía 67 años. La noticia de su muerte conmocionó al mundo, pero sacudió a una persona en Los Ángeles más que a nadie. Cuando Frank Sinatra se enteró de que Ava se había ido, él, según su hija, se volvió negro de dolor. No pudo asistir al funeral. Sabía que no podría soportar la atención de la prensa, y su esposa Bárbara estaba en contra. Pero envió una corona. Tenía una tarjeta simple. Con amor, Francis. Ava dispuso ser enterrada no en Hollywood, entre las estrellas, sino en casa, en Smithfield, Carolina del Norte, junto a sus padres. El círculo se cerró. La chica que huyó de la granja para conquistar el mundo regresó a su tierra natal, demostrando a todos que nunca vendió su alma. La historia de Ava Gardner no es solo la historia de una actriz. Es un manual sobre la preservación de la identidad bajo presión total. Ella mostró que puedes ser un animal salvaje y tener más honor que una dama. Ella mostró que puedes verte como un fracaso y convertirte en un ícono. Ella mostró que el verdadero amor no es cuando te tomas de las manos para la cámara, sino cuando pagas las cuentas del otro, incluso desde continentes diferentes. Ava Gardner derrotó al sistema porque el sistema no tenía herramienta para romperla. Era demasiado real para un mundo de ilusiones. Y por eso, décadas después, aún miramos sus fotos y sentimos esa sacudida. La realidad siempre supera las expectativas. Y Ava Gardner fue la realidad más hermosa que jamás ocurrió en Hollywood. Ava Gardner eligió el camino más honesto. Le dijo a Hollywood que se fuera al infierno para mantener su alma. Fue una guerrera que dejó su espada y caminó hacia el atardecer. Pero en ese mismo Hollywood, en esos mismos pasillos, había otra mujer. Una mujer que tomó la decisión opuesta. No luchó contra el sistema. Decidió comprarlo. Estamos acostumbrados a verla como una ama de casa divertida y torpe, una payasa que siempre se encuentra en situaciones ridículas. Pero este fue el disfraz más brillante en la historia del espectáculo. Mientras Ava Gardner rompía ceniceros sobre las cabezas de los multimillonarios, esta pelirroja divertida apoderaba silenciosa y metódicamente las máquinas, cámaras y dinero. Ava era una rebelde, y Lucille Ball se convirtió en el caballo de Troya. Llevó la máscara de la esposa tonta para adormecer la vigilancia de los hombres y construyó un imperio que cambió para siempre la televisión. ¿Cómo una payasa se convirtió en la capitalista más despiadada de la era? ¿Y por qué tuvo que pagar un precio por su trono aún más aterrador que el de Ava Gardner? Descubre la verdad sobre Lucille Ball ahora mismo.